parte interna de los materiales hasta la parte externa. La parte interna, cómo los átomos están conformados, y la parte externa, las propiedades que van a tener los propios materiales. Ahora vamos a hablar de factores que deben de tener los materiales específicamente aeronáuticos. Entonces, uno de los primeros factores es factor de resistencia, el segundo confiabilidad, propiedades anticorrosivas, propiedades de trabajo, resistencia a la fatiga y propiedades de unión. Esas serían las propiedades esenciales. Vamos a describir una por una. Factor de resistencia es el grado en que se va a comportar el material en función de las fuerzas aplicadas. Recordemos, en un avión la estructura es la parte más crítica y lógicamente debe resistir fuerzas externas y fuerzas internas. Entonces, factor de resistencia, la estructura es la que va a estar diseñada de forma aerodinámica y de forma, valga la redundancia, estructural, para resistir ciertas cantidades de peso. ¿Vale? Entonces, ese sería el factor de resistencia. Ahí está. Factor de resistencia es la capacidad que tiene el material para resistir fuerzas aplicadas. La capacidad que tiene el material para resistir fuerzas aplicadas. Según la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Entonces, todos los pesos que están a bordo del avión son considerados fuerzas. Si nosotros recordamos la fórmula práctica de peso, es igual a masa por gravedad y la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿la aceleración es igual a la gravedad? Sí. La aceleración es igual a la gravedad. ¿Vale? Recordemos, tú dejas caer un cuerpo y va a ser atraído. Entonces vas a tener cierto incremento de velocidad. En otras palabras, es aceleración. Entonces, a grandes rasgos, fuerza es igual a peso. ¿Vale? Entonces, factor de resistencia es la capacidad que van a tener los materiales para resistir ciertas fuerzas aplicadas en el propio avión. ¿Qué fuerzas vamos a aplicar en el avión? La cantidad de combustible que se le carga a los tanques. ¿Qué otra fuerza? ¿Qué fuerzas vamos a aplicar en el avión? Los pasajeros. Recordemos, cada pasajero aproximadamente pesa 100 kilos, en teoría. ¿Y cómo los vas a distribuir en los diferentes tipos de cabina? El equipaje. ¿Qué más? Combustible en las alas del avión. Tripulación y carga, ¿no? Lo que es FedEx y todo eso, la carga que pagan para que la transporten. ¿Las llevan en el avión? Un avión, híjole, pueden ser desde 220 toneladas que pueden resistir, un 787, hasta, híjole, pues yo creo unas 400. Recordemos aerodinámicamente, a cierto peso necesita cierto levantamiento. ¿Y el levantamiento qué fórmula es? Para tener levantamiento tú necesitas velocidad, superficie alar, ¿qué más? Aceleración. Bueno, que al final de cuentas es velocidad. A ver. A cierto peso necesitas cierto levantamiento. Es L igual a... L es igual, levantamiento es igual a coeficiente de levantamiento por un medio, por la velocidad cuadrado, por la densidad y por la superficie alar. ¿Sale? Superficie alar es aumentar el tamaño de las alas. ¿Cómo lo haces? Con flaps. Coeficiente de levantamiento. ¿Cómo ganas coeficiente de levantamiento? Inclinando el avión. A cierta inclinación de ángulo de ataque obtienes mayor coeficiente de levantamiento. ¿Cómo ganas velocidad?
con los motores. Entonces, a cierto empuje vas a obtener mayor velocidad y lógicamente mayor levantamiento y vas a poder sacar mayor peso. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces hay muchas cargas. Tú vas a tener una carga aplicada en la cabina de pasajeros, una carga aplicada en la cabina delantera, en la cabina trasera, compartimento de carga delantero, compartimento de carga trasero, en el ala izquierda, en el ala derecha, en el tanque central. Entonces tienes que equilibrar. ¿Sale? ¿Dónde se equilibra en este caso el peso? El peso se equilibra en el famoso centro de gravedad. Por eso es importante que a todos los aviones se les haga el cálculo del centro de gravedad. El oficial de operaciones. Centro de gravedad debe de caer dentro de la cuerda aerodinámica media del avión. Y la cuerda aerodinámica media es la distancia imaginaria desde el borde de ataque hasta el borde de salida. Entonces, en algún punto de esa cuerda aerodinámica debe de estar el centro de gravedad, porque ahí es donde vamos a concentrar el centro de presión. Y el centro de presión es donde se aplica el coeficiente de levantamiento. ¿Sale? Estos factores de resistencia es la capacidad que va a tener el material para resistir ciertas fuerzas aplicadas. Estas son fuerzas internas, fuerzas que van a llevar el avión, pero también el avión en su estructura va a trabajar fuerzas internas en la propia estructura. Va a haber elementos que van a resistir tensión, torsión, ¿sale? Y eso lo van a ver en estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la resistencia y la capacidad del material para resistir esfuerzos. Y tenemos 3 esfuerzos básicos. Tensión, compresión y torsión. Resistencia es la capacidad del material para resistir esfuerzos. Tenemos 3 esfuerzos básicos: tensión, compresión y torsión. Tensión. Son 2 fuerzas aplicadas en sentido contrario hacia afuera del cuerpo. Tensión, tensión, tensión. Son 2 fuerzas aplicadas en sentido contrario hacia afuera del cuerpo. Tensión. ¿Vale? Compresión, compresión. 2 fuerzas aplicadas en sentido contrario hacia el centro del cuerpo. Resistencia es la capacidad del material para resistir esfuerzos. Tenemos fuerza, tensión, compresión y tensión. Tensión, 2 fuerzas aplicadas hacia afuera del cuerpo en sentido contrario. Compresión, fuerzas aplicadas hacia el centro del cuerpo en sentido contrario. Torsión. Torsión. 2 fuerzas aplicadas en sentido contrario hacia el centro del cuerpo. Yo aplico una fuerza aquí, una fuerza acá, sentido contrario hacia el centro del cuerpo. ¿Vale? Es compresión. ¿Vale? Y tenemos la última, que es torsión. Torsión son 2 momentos aplicados en los extremos del cuerpo en sentido contrario. ¿Vale? Torsión. ¿Qué es un momento? Un momento, o sea, torsión es esto, ¿vale? 2 giros, 2 puntos, 2 extremos en sentido contrario. Son 2 momentos. Un momento. Aplicados, 2 momentos, una torsión es 2 momentos aplicados en los extremos del cuerpo en sentidos contrarios, en sentido contrario. Esta es tensión, sentido contrario. Compresión, bueno, para que tome foto, tensión, 2 fuerzas aplicadas hacia fuera del cuerpo en sentido contrario. Compresión, 2 fuerzas aplicadas en sentido contrario hacia el centro del cuerpo. Y aquí abajito no tenemos torsión. Pero un momento, ¿qué es un momento? Momento es una fuerza aplicada en cierta distancia. ¿Sale? Momento es una fuerza aplicada en cierta distancia.
voy a aplicar al momento una pluma. Tengo un punto de equilibrio donde lo estoy agarrando. Mi fuerza la voy a aplicar. Entonces aplico una fuerza en cierta distancia. Entonces, ¿qué provoco? Que gire la misma. ¿Vale? Ese es un momento. Entonces, en los sistemas aplicas dos giros. ¿Vale? Esos serían los esfuerzos básicos. Lógicamente, pues la resistencia es la capacidad que tiene el material para absorber ciertos esfuerzos. Esos esfuerzos básicos. Momento es fuerza por distancia. Momento es fuerza por distancia. Y esos son principios de la materia que se llama estática, que es parte del estudio de la mecánica. ¿Vale? No, pero sí vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos otro concepto que es el de confiabilidad. Confiabilidad viene de la filosofía de mantenimiento MSG, Maintenance Steering Group. La filosofía de mantenimiento es, como su nombre lo dice, una política para establecer ciertos procedimientos en el mantenimiento de aeronaves. ¿Qué es la confiabilidad? Es hacer un estudio de en qué tiempo va a fallar el material, ¿sale? En otras palabras, el fabricante cuando te da un avión, te da un manual que se llama el MPD, Maintenance MPD, Metro Papa Delta, Maintenance Planning Document, el documento de planeación de mantenimiento. En ese manual aparece el tiempo que le tienes que dar servicio al tren de aterrizaje, el tiempo que le tienes que dar servicio a los compartimentos de carga, al sistema neumático, a todos los sistemas, ¿vale? Y ahí te va a decir cuántos mecánicos vas a requerir, cuántas horas vas a invertir en el MPD. El MPD lo vas a utilizar para crear tu programa de mantenimiento, ¿vale? Y a su vez, tú vas a determinar, oye, el tren de aterrizaje, a lo mejor, por decir algo, se le tiene que dar mantenimiento a las 5,000 horas, a 5,000 horas de vuelo, ¿sale? Pero tú debes de hacer un estudio en analizar los tiempos, porque a lo mejor el fabricante te dice a las 5,000 horas dale mantenimiento, pero te sale una falla, a lo mejor a las 4,000 horas. Entonces, esa es la confiabilidad, es que tú lleves un análisis de qué tan real se está cumpliendo lo que dice el fabricante. Lógicamente, si tú ya detectaste que te está fallando las 4,000 horas de vuelo y el fabricante te dice que a las 5,000, pues lógicamente te tienes que ir a la más restrictiva. Ya no te esperes a lo que te dice el fabricante. También el fabricante te dice que si tú detectas cualquier tipo de desviación en el aspecto de los tiempos de mantenimiento, le informes a él para que en su momento él determine si debe hacer una modificación. Esto también es importante. Hay un área de mantenimiento que es un área de oportunidad para todos los técnicos en mantenimiento de aeronaves, que se llama programación y control. En la programación y control utilizan el MPD, generan su programa de mantenimiento y a partir del programa de mantenimiento vas a ir sacando las órdenes de ingeniería, los trabajos que se van a realizar, que son las work order, las órdenes de trabajo, y de esa manera administrativamente tú estás colaborando en el mantenimiento de aeronaves. Todas las aerolíneas, todos los hangares trabajan con una área que se llama programación y control, ¿sale? Si en algún momento pues, quieren ser administrativos de mantenimiento, pues esa es una área, programación y control, ¿sale? Entonces, la confiabilidad es garantizar o verificar si realmente se está cumpliendo el tiempo de mantenimiento o si sale una falla antes de lo que había pronosticado, en este caso, el propio fabricante. Propiedades a la corrosión. Recordemos, la corrosión es ya cuando el material ya tiene una falla, un deterioro. Cuando un material tiene corrosión, prácticamente pierde sus propiedades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Debes de dar tratamiento a diferentes superficies del avión para evitar que tengas corrosión, ¿sale? Entonces, la corrosión es el deterioro progresivo de un material por acción de elementos externos, vapores de agua, ácidos, que hacen que las piezas pierdan sus propiedades. Lógicamente, pues si fue diseñado para resistir 220 toneladas, pues ya con la corrosión, pues ya perdió esa propiedad, ¿no?
Entonces sí es importante dar mantenimiento en el aspecto de evitar la corrosión, ¿sí? Normalmente se programan ciertos servicios de lubricación para evitar la propia corrosión. Cuando ya tienes corrosión, ya tu material perdió las propiedades. Unas situaciones que se han dado, no sé, el menos es la famosa cinta milagrosa. Una grisecita es, ¿qué es? Cinta de alta velocidad, ¿sale? Cuando utilizan esta cinta, hemos notado en algunas ocasiones que la ponen para tapar zonas donde ya hay corrosión, ¿sale? Entonces, ahí sí, en algunas inspecciones. Entonces, ahí abusados, cuando ya tengas corrosión, ya perdió las propiedades. ¿Qué tan ampliable es esa cinta? Realmente esa cinta nada más se utiliza cuando tienes un golpe con cierto grado de tolerancia, ¿sale? Aunque los mecánicos la usan para ocultar la corrosión, ¿sale? Los aviones llegan a tener hasta doble capa en el fuselaje. Cuando tú golpeas un avión Boeing, pues obviamente la capa todavía está protegida. Todavía tienes oportunidad de utilizar esa como cinta, ya, la primera capa. Pero los aviones Airbus no, esos nada más tienen una capa. Entonces, preocúpate cuando veas en un avión Airbus, cinta, ¿sale? Entonces, Boeing pues tiene esa filosofía, doble capa, sin embargo, los Airbus pues no, ¿sale? Entonces, esa simplemente la cinta es para utilizarse en ciertas áreas donde hay un golpe, pero ese golpe es tolerable, ¿no? Hay que analizar el propio manual. El manual te dice hasta qué tipo de punto es tolerable. ¿Cuál es la función de utilizarla en el golpe? En el golpe es simplemente para evitar que tengas una variación aerodinámica. O sea, ¿a qué me refiero? A lo mejor si dejas sin ponerle... Si tú no le pones la cinta, ¿qué puede pasar? Se puede desviar la línea de corriente. Y recordemos que la línea de corriente es la que mantiene la aerodinámica de la propia aeronave. Entonces, cualquier desviación de la línea de corriente, por mínima que sea, te genera factura en el aspecto de resistencia, ¿vale? Recordemos, si la línea de corriente se separa mucho, la capa límite del propio avión, lo que estás provocando es vórtices, y esos vórtices se interpretan en resistencia al avance, ¿vale? Pero eso es aerodinámico, ¿vale? Entonces, es importante darle mantenimiento a las piezas corrosivas. Pues ahí vemos una fotito de cómo están aplicando ciertas pinturas, ciertos tratamientos para evitar que tengamos esa corrosión. El otro factor o otra propiedad que vamos a tener en las propiedades o tecnologías de materiales es las propiedades de trabajo. El trabajo, el concepto como tal, es la aplicación de fuerza en cierto tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué capacidad tiene el material para estar resistiendo ciertas fuerzas en determinado tiempo? De hecho, por eso el fabricante te otorga el MPD, en el cual te dice, ¿sabes qué? A las 5,000 horas de vuelo, hazle este servicio, porque ya tenemos ese tiempo, ya tenemos un trabajo aplicado en cierto tiempo, entonces hay que darle mantenimiento. Entonces, propiedades del trabajo es la capacidad que tiene el material para resistir la aplicación de fuerzas en cierto tiempo. Que tiene el material para resistir ciertas fuerzas en cierto tiempo. ¿No se conectó este cuate? ¿Con ciertas a qué se refiere? ¿Cuál? Con ciertas, o sea, ¿qué tipo de ¿Fuerzas? ¿Qué tipos de fuerzas? Por ejemplo, el tren de aterrizaje. Cada vez que el tren de aterrizaje hace un ciclo, ¿qué es un ciclo? Un despegue y un aterrizaje. Lógicamente, la parte más severa es cuando vuelve a aterrizar, ¿no? Cuando despegas no hay tanta afectación, pero en el momento que él aterriza siente un golpe. Entonces, cada ciclo que realiza el tren es, digamos, un conteo y te va a decir el fabricante, ¿sabes qué? A los 5,000 ciclos, dale mantenimiento. Entonces, ya tienes cierto tiempo, que son 5,000 ciclos, y debes de darle ese mantenimiento. Okay. A eso me refiero a los tiempos. En cierto tiempo, ese es el trabajo. ¿Vale?
Resistencia a la fatiga. Aterrizan, No, cuando aterrizas, eso es importante, porque siempre el piloto debe de traer una bitácora de operaciones y una bitácora de mantenimiento. En la carta de operaciones debe de declarar cuántas veces aterrizó o cuántas piernas tuvo. En este caso, si él va a aterrizar y de repente se atraviesa un perro en la pista, aborta el aterrizaje y se va al aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y ya se vuelve a ir. Pero normalmente cuando haces un aborto, no llegan a tocar. O sea, llegan a cierto punto. Hay una decisión crítica, la Decision High de H, y en ese punto ellos deciden o toco bien o me voy a ¿sale? ¿Cuántos piernas hicimos, no? Y no lo anoto. Depende surveillance. Ese es el que te dice, ¿sabes qué? Ya tocó. Cuando lo toca, inmediatamente va al conteo. ¿Sabes qué? Ya el sensor de peso, el WOW, el Wilson on Wall, no me acuerdo, se llama el Wall. El Wall cuando sensa que ya tocó piso, manda el mensaje. Y así ellos hacen un conteo de mantenimiento. Es más, cuando ya llegan a los ciclos, se genera la alerta. Ya, dale un servicio. O es más, desde antes, para que empiecen a programar el mantenimiento. O sea, ya son muy nobles los aviones. De hecho, hace unos años, una aerolínea importante creo que dicen que de 20 y tantos años, y se acordaron que estos chavos se acordaron que en sus clases de aerodinámica les dijeron que los aviones están diseñados para planear, aterrizar en la Ciudad de México, y le dijo uno al otro, oye, es cierto que los aviones están diseñados para planear. El avión al detectar esa situación le mandó una alerta al fabricante. Estos cuates ya pagaron el motor. Y no solamente al fabricante, a la aerolínea. Ya pagaron el motor. Y ya los chavos pues, dijeron, no, préndelo. Ya lo luego el fabricante luego lo habló. Oye, el motor está aterrizando luego al área de Cali. Oye, sí es cierto, pagaron. Ya es un chismosito. Ya. La verdad no sé qué les pasó, pero sí los bajaron a capacidad. Sí, pero no. Y bueno, eso pasó en una aerolínea comercial. También pasó en un avión. Sí, también planeó. Los caminos, ¿no? Entonces sí, el avión ya tiene muchos sensores. De hecho, quedó. Realmente es una falacia. Un avión siempre te va a reportar cada 5 segundos su posición en lo que desaparece. Ese mero. De Malaysia Airlines. ¿Cómo se desapareció? ¿Desapareció? ¿De dónde? Iba volando de Sudamérica a Francia y desapareció. ¿Usted era el triángulo de las No entró en esa clase ya. No se sabe la teoría del triángulo de las dos modas. ¿No? ¿Sale?
¿No lo sabe la teoría? No,